Hablo hoy con dos de los fundadores de Morena, considerados entre los puros, es decir, los idealistas, es decir, las conciencias morales de la izquierda, Elvira Concheiro y Rafael Barajas. Y hablo con ellos sobre el mayor peligro para la 4T, perder la presidencia, perder la mayoría en el Congreso. No, el mayor peligro para Morena es su propia corrupción. Bienvenidos a Largo Aliento. La corrupción sigue siendo el principal problema de México. Esta es la primera pregunta que se presentó en el foro sobre la corrupción de Morena. A través de las redes, el 85% de los participantes al foro dijo que sí, es el principal problema de México. La segunda pregunta del foro fue, ¿cuál es la principal causa de la corrupción? En orden de frecuencia, las respuestas fueron la impunidad, la desigualdad y el nepotismo. La tercera pregunta fue, ¿cómo prevenir estas causas de la corrupción? Las respuestas más frecuentes fueron combate a la impunidad, renunciar o despedir a los funcionarios corruptos, sanciones más severas, cambiar cómo se eligen a los candidatos de Morena. Bienvenido, Rafael Barajas, el Fisgón, director del Instituto de Formación Política de Morena. Muchas gracias, Sabina. Bienvenida, Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. Encantada, Sabina, gracias. A mí me parece importantísima la discusión al interior de Morena sobre la corrupción. Sin duda, Morena ha batido la corrupción estructural en México. Y sin duda, la otra corrupción, la de los funcionarios, persiste. Empecemos por las buenas noticias antes de entrar a las malas. ¿Qué quiere decir que Morena ha abatido la corrupción estructural? Rafael. Sí, mira, yo sí creo que existe una diferencia entre lo que es un estado en el que hay corrupción, y de hecho eso ocurre en absolutamente todos los estados del planeta, hasta en el, digamos, en el más límpido, ¿sí? Y otra cosa es que tengas un estado corrupto, en el que la corrupción forma parte del sistema, en el que la corrupción está integrada a las lógicas económicas, políticas del sistema. En México lo que teníamos era, por supuesto, corrupción en el Estado, pero además teníamos un Estado profundamente corrupto. Y este Estado estaba ligado, este Estado corrupto, digamos, empieza desde hace años, ¿no? Cuando se inaugura lo que hoy se conoce como el Ramo 32, pero ese Estado está ligado, entre otras cosas, o se potenció de manera importante con la llegada de un sistema como lo es el neoliberalismo, en el cual, por ejemplo, los valores sociales, la idea de lo social pasa a un segundo término. De hecho, el propio, si mal no recuerdo, fue Pedro Aspe el que decía que el costo social no importaba, ¿no? Y en el cual lo que importa son las cifras, los datos, las ganancias rápidas. Entonces, en el neoliberalismo lo que vimos es que crecieron de manera muy importante, entre otras cosas, los negocios delincuenciales, la corrupción y, por supuesto, el crimen organizado. Entonces, esto es parte del sistema. Llegamos a tener un secretario de seguridad que era capo del narco, ¿no? García Luna. Imagínate. A ese grado llegó. Creo que es muy importante lo que señalabas. Fíjate que hay una imbricación nueva. Esto que señala Rafael es una imbricación entre el poder económico y el poder político, que de alguna manera también se invierte. Ahora es el poder económico, el sector privado, el que pone a su servicio plenamente al Estado. El proceso de crear un Estado corrupto es eso esencialmente, porque entonces está dedicado
a los negocios privados y estos sean los que sean. Y lo decían abiertamente, decía lo que importa son la macroeconomía. No importa cómo se reparta. Elvira, tú has hablado que en la tesorería mandaban los banqueros. ¿Puedes explicar eso? Sí, fíjate que fue una sorpresa que yo me llevé cuando llego a la tesorería y hasta lo que había era un gran salón de los bancos y los señores de los bancos se paseaban por todas las oficinas. Pero no era, esto era la manera de expresarse un fenómeno muy de fondo. Todas las funciones de la tesorería pasan por los bancos, las realizan realmente los bancos. Si tú pagas tus impuestos, lo pagas a través de tu banco, a un banco que a su vez, después de varios días, lo lleva a la cuenta de la tesorería, es decir, está cubierto el pago de tus impuestos. Pero esos 2 días les dan un jugosísimo negocio. Si claro, pensamos en 5 billones casi que entra de presupuesto, te darás cuenta que es unas dimensiones enormes. Pero además de ese, ya de la entrada del recurso, por dónde entra y cómo se quedan con él, además de eso, hay otros muchos mecanismos, como cuentas en las que se quedan los recursos públicos, como toda una estructura, bueno, desde luego, ¿dónde está la deuda? Pues está en manos de la banca privada. Bueno, Raquel Buenrostro, cuando fue directora del SAT, contaba que se encontró a funcionarios allí que eran pagados realmente por empresas privadas. Yo también me río porque es comedia pura, pero con un desfalco al país enorme. Entonces, que los ganaban gente egresada de Harvard. Pues lo vi en el Chamuco. Sí, claro. Que gente egresada de Harvard tenía salarios de 12,000 pesos al mes y decía, pero ¿cómo es posible? Porque eran pagados realmente por los que los habían puesto allí, que eran los empresarios. Sí, claro. Hubo un borramiento total de los límites de lo que es la ética del Estado y la ganancia privada, ¿no? Y lo que tú decías hace un ratito, eso se reflejaba hasta en el pago de impuestos. Digo, ¿en qué país, en qué sistema se te ocurre que puedas sacar adelante a la nación si no le cobras impuestos a los que pagan más impuestos, a los más ricos? Es una cosa absolutamente increíble. Bueno, eso es un mal del neoliberalismo. En Estados Unidos padecen de las mismas taras. Y esto que dice Elvira de cómo los bancos manejaban la tesorería, pues es perfectamente lógico en un sistema económico y político como el neoliberalismo, que está centrado en las lógicas del capital financiero. Si el capital financiero es el que define la política macroeconómica de la nación, las lógicas generales de la economía, ¿cómo no va a manejar la tesorería? Pero con todo hay excesos. Hombre, aquí hubo claro, excesos tremendos. En casi todos los países neoliberales, incluido Chile como prototipo en América Latina y en Estados Unidos, la tesorería, es decir, el gobierno, los recursos públicos están manejados por bancos públicos. En México, ¿no? En México desaparecieron los bancos públicos para que toda la acción de gobierno, desde luego el ingreso de los recursos del erario, pero después toda la actividad es a través de bancos privados. ¿Y eso explica por qué tenemos los bancos más caros del mundo? Yo no entiendo. Con las mayores riquezas. ¿Cuándo va a ser? Sí. En España, Santander se puede estar yendo a quiebra y lo salva Santander de México, que cobra las comisiones más altas, comisiones que no se aceptarían en España. Y así cada uno de los bancos es el caso. ¿Cuándo va la 4T a decirle a los bancos, ustedes tienen que cobrar aquí igual que en España o en Suiza, ni un centavo más, y si no les parece, váyanse? ¿Está en su derecho un gobierno decirle eso a los bancos? Sí, es un tema de fuerza política, creo yo. De fuerza política. ¿No? De fuerza política. Yo creo que la 4T ha sido muy cuidadosa, este gobierno de la 4T ha sido muy cuidadoso, porque tienen capacidad de desestabilización de un país, ¿no? Y nadie quiere eso, no lo queremos, ¿no? Sobre eso no hay cambio bueno posible.
Entonces sí tenemos que acostumbrarnos los mexicanos a tener ese cálculo político, que sí lo tiene el gobierno, lo tiene un presidente como Andrés Manuel, y que dice, bueno, empecemos por cobrarles sus impuestos. Sí. Empecemos por ver de qué manera acotamos y vamos separando lo que estaba imbricado, que las funciones de compra de medicamentos, el funcionamiento de las carreteras, los hospitales, las cárceles, todo eso vuelva a un control público, que tenemos mucho terreno ahí donde avanzar. Sin romper al país, sin romper la paz social, esa es la idea. Yo creo que eso es importante, sobre todo porque teníamos una economía frágil. El neoliberalismo dejó una economía frágil. Se iba a crisis terribles, ¿se acuerdan? La del 95, ¿no? Pero vamos hacia eso. Yo creo que no. No, al revés. Yo creo que lo que se está haciendo es que se está justamente yendo en sentido contrario. Se está tratando de rescatar, digamos, lo que es el estado de bienestar. Y esto permite, entre otras cosas, rescatar el mercado interno. Porque uno de los grandes dramas de la era neoliberal es que acabaron con el mercado interno. Los ricos se hicieron increíblemente ricos y la pobreza creció de manera exponencial. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar. Y eso pasa, por supuesto, por lo que te digo, rescatar el mercado interno, y eso pasa también por rescatar el estado de bienestar. Que eso da y esos son los grandes debates de la nación. ¿Sí? ¿Y en qué sentido los salarios muy altos de los funcionarios era parte de la corrupción? Porque eso lo dice mucho el presidente, le dijeron ustedes en el foro. ¿Por qué los salarios altos? La lógica que explican los neoliberales, si le pagas muy bien a un secretario de Hacienda, ya no roba. Pero quien te explica mejor la otra parte es este muchacho Lozano Alarcón, ¿no? Javier Lozano, ¿no? Que dice en una declaración, es que si no me pagan bien voy a tener que robar. Perdón, pero eso básicamente te habla, eso lo escribió, lo publicó, eso básicamente te habla del tipo de funcionario al que luego es atraído por esos salarios altos. Perdón, si tienes un funcionario al que si no le pagas millones es capaz de robar, mejor no lo tengas de funcionario ni aunque le pagues bien. Y además ya es un robo. No, claro, además ya es un robo. Claro. En un país con tantos requerimientos, con tantas necesidades, estar pensando que para que yo no robe me tienes que pagar lo que es un robo, porque es impagable o es una cosa absolutamente inmoral. Creo que es muy interesante que en la 4T el concepto de corrupción es ampliado. Sí. No lo hemos restringido a fulanito que roba porque, porque estaba fuera de la ley. Sí, no, aquí hay un tema también ético, que es muy importante. Decir, bueno, en un país como esos sueldos son posibles. Bueno, no lo son en el mundo. No hay... Sí, son más altos. Son más altos que en Estados Unidos, que en otros países europeos, etcétera. Entonces tú dices, eso ya era un robo. Pero además, como supimos, eso no les amarraba ningunas manos. Como ya eran rateros que querían esos sueldos, estaban queriendo más. Como en las fábricas de chocolates dejan que los trabajadores se coman todos los chocolates que quieran. Esa era la lógica, ¿no? Sí, pero... No, se van a empachar de riqueza. Sí, pero no es lo mismo con los chocolates que los billetes. Yo lo entiendo. ¿No? Es decir, aquí hay una diferencia. No, claro, después del primer jet quieres otros 3 más para los hijos. Qué lógica, ¿no? Yo te recuerdo además una cosa. Había un subsecretario de la Reforma Agraria, creo que se llama Jeffrey Jones, así se llamaba, pero era mexicano, que incluso le recomendó a los campesinos que aprendieran del narco, porque el narco sí sabía hacer negocios. Sí hubo un quiebre ético, que es lo que está diciendo Elvira, hubo un quiebre ético que es absolutamente increíble y una pérdida de valores fundamentales muy importantes. Y eso te pasa, yo creo que es un tránsito normal, digamos, cuando pasas de tener un Estado sustentado en valores humanos a tener un Estado centrado en los valores del mercado. Ahora, hablemos de la otra corrupción. Les cuento una anécdota. Yo hace unas semanas comí con unos ejecutivos de empresas transnacionales que están en México, van a estar cada uno 10 años, y el tema de la plática era quién era más corrupto en México, qué partido era más corrupto. Y entonces decían, los más corruptos eran los priistas de Peña, esos los que pedían más dinero para cerrar
los negocios. Luego los panistas de Calderón, más que los de Fox. Y dijeron, en cambio los de Morena son corruptos, pero son sensatos en lo que piden. Y entonces yo les dije, ¿todos? Y ellos mismos se voltearon a ver y dijeron, ¿todos? Bueno, no, es que yo trato con uno específico, yo trato con otro, quién sabe si todos. Lo que sí era muy claro es que ellos sí consideraban que seguían habiendo los moches. Y explicaron cómo lo hacen. O sea, el funcionario pide el doble de dinero. Por ejemplo, alguien llega y, dice, y ofrece un servicio de sonido y el funcionario le dice, ¿cuánto cuesta? 2 millones de pesos. Factúramelo en 4 y me depositas en mi cuenta 2 millones. Es un método muy conocido. Y a mí esto sí me inquietó mucho, Rafael. A mí me inquieta mucho, por supuesto. Habría que hacer las denuncias pertinentes. Pero hay otra cosa que me llama la atención en todo este proceso. Me llama la atención que estos funcionarios extranjeros pues también son corruptos. ¿Cómo se meten en estas dinámicas? ¿Cómo les parece normal este tránsito? Les parece normal y incluso tienen partidas en sus compañías para eso. Se ajustan a los países. Bueno, es inquietante quiénes, cuántos y por qué ellos no piensan que pueden delatar. No, pero espérate, pero es que ellos tendrían que estar haciendo estas denuncias en lugar de... incluso las pueden hacer públicamente, ¿no? Incluso tienen periódicos en sus países de origen en los que pueden decir, me pidieron tal cosa, ¿no? Lo pueden hacer y se tiene que castigar al funcionario, eso está fuera de cuestión. Pero lo que sí es increíble es que no nos escandaliza la corrupción de ese sector, perdón, es bastante escandalosa. Está normalizada. El capital privado sí es corruptor. El capital privado sí es corruptor. Y a veces no lo ve así, fíjate, lo normaliza. Claro. Yo llego a una casa a venderle algo y señora, le regalo esto para que usted me compre y me recomiende con sus vecinas. Esta manera, que en lo privado puede ser la manera de vender, de conseguir cliente, en lo público, cuando se relaciona en lo público, eso ya es corrupción, con todas sus letras. Pero no lo ven así. No. Esto que te decía de tener a los bancos en la tesorería, pues era a ver si esas cuentas se están peleando, qué banco las tienen, etcétera, pues era el regalito a la secretaria o al funcionario, o había que sacarlos de ahí porque ellos estaban haciendo su chamba y eso en estricto y absoluto rigor es corrupción. Yo creo que hay que verlo así y también como un proceso. Cuando hablamos de que es estructural, Sabina, hay que verlo como un proceso. Es muy importante visibilizar esas cosas que estaban absolutamente normalizadas, que lo siguen viendo como normal, pero que la sociedad mexicana tiene que ver como anormales totalmente y denunciarlo y combatirlo. La verdad es que la corrupción se hizo cultura a partir de toda esta dimensión de un Estado, porque el Estado es la síntesis de la sociedad. Acá, entonces, hablando con Paco Ignacio Taibo sobre este tema de la corrupción que persiste, decía Paco Ignacio, lo voy a citar un poco pasteurizado, ¿no? Porque después me sonrojó, pero decía, al que meta las manos al cajón, se las cerramos y que se le jodan las manos. Esta es una postura muy radical la que tiene Paco Ignacio. Pero es que a mí me parece bien, perdón. Sí, claro. Me parece que es la única aceptable. Es decir, si estos actores internacionales dicen que hay corrupción, que la denuncien. Necesitamos que se denuncien. En la medida en la que ellos no denuncian, ellos están ayudando a perpetuarla. Y hay que preguntarse también, fíjate, ellos te cuentan su historia. Sí. Hay que ver si no son ellos los que llegan diciendo, oye, te doy tanto para que hagas este procedimiento. Todo eso hay que revisarlo. Ahora, si es inaceptable en cualquier rubro, a cualquier nivel, que persista la corrupción, eso hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Vamos a un corte y vamos a hablar sobre esta afirmación de Paco Ignacio Taibo y de otras medidas que deben tomarse para que el proceso anticorrupción pase a otra etapa. Vamos a un corte y regresamos.
¿Cuáles son las noticias que obtenemos, que recibimos del Poder Judicial? Que soltaron a un narco, Siempre, que dieron ¿no? un amparo a favor de una multinacional, que liberaron a los las corruptos. cuentas de García Luna para que se los lleve su cómplice principal. Pues Se sí, los lleven. sí. No, es increíble. Nuestras narices, el Poder Judicial cobijando la corrupción. Sí, porque fíjate, y a tu los pregunta es muy delincuentes. buena, pero parte todavía de la lógica de que el presidente lo puede todo en el país. Ajá. Si hay división de poderes y si el Poder Judicial tiene su peso en este proceso, pues también tienes que cambiar el Poder Judicial para poder hacer justicia. Acá Paco Ignacio Taibo lo dijo así. Voy a cambiar un poco la pregunta porque después quiero llegar al asunto de cerrar las manos del cajón. Pero Paco empezó por decir que el problema venía desde el momento en que Morena, para conquistar el territorio, 23 estados de la República en 6 años, dejó subirse al tren a muchos priistas. Entendido priista no solo como alguien que perteneció al PRI, sino alguien que creció en la cultura de la trampa. ¿Eso es parte del problema, Rafael? Mira, yo creo que una de las cosas más difíciles de cambiar de una persona y de una comunidad son los usos y costumbres. Es decir, eso de entrada hay que entender que eso ya de suyo es difícil. Y cambiar los usos y costumbres de un sistema es complicadísimo. Y de una sociedad ni te cuento. Entonces, por supuesto que los cambios, sobre todo en materia de comportamientos éticos, etcétera, toman tiempo. Y toman tiempo, pero cambiarlos implica muchas disciplinas. Implica primero tener una conciencia de qué es lo que está mal. Porque con mucha frecuencia, es decir, si se normaliza... Era un peaje que considerábamos aceptable en México. Lo primero que tenemos que hacer es que no sea aceptable el peaje. Y el segundo, sí se tiene que acabar con la impunidad. Porque lo que perpetúa la corrupción es, sin lugar a dudas, la impunidad. Que es el tema de cerrar el cajón, Así es. romperle las manos, que terminen en la cárcel los corruptos, aunque sean del bando de la izquierda. Claro. Y mira, yo creo que también hay políticas, no todo es punitivo y creo que este gobierno ha hecho bien en eso, aunque sea cuestionado por ese tema, porque tú persigues a uno y aparece el siguiente, si el sistema y la cultura dominante sigue siendo corrupta. Elvira, pero sí es cierto que si metes a uno a la cárcel, el segundo lo piensa un poco más, ¿no? Bueno, aquí se metía a uno en la cárcel y surgían 10 corruptos. Ok, ¿no? 10, porque siempre era uno, Okay. ¿no? Cada sexenio era uno. Yo no estoy en contra de no castigo. La gente que es corrupta tiene que saber que hay consecuencias legales, en fin. Lo que quiero decir es que el énfasis que se ha puesto es en que se acabe la impunidad de otra manera del también. Sistema. Del sistema. De decir, a ver, no, aquí sí somos transparentes, aquí no se permite, aquí se viene y se denuncia y al día siguiente puede estar fuera ese funcionario. Y sobre todo que tú haces un trabajo que tiene reglas que no permiten la corrupción. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, ahora en la tesorería, estamos transparentando con mucho por qué razón una dependencia abre una cuenta en un banco y no en otra. ¿Por qué crees que antes lo hacían? No ¿Les daban una comisión? Pues seguramente. Seguramente. No está por escrito, no lo sé, pero que sí se puede así. Pero si tú me dices, no, yo ya hice estudio de mercado y ya sé que este es el que mejor condiciones me da, vas. Tienes una razón para estar en un banco. Ese tipo de cambios o transformaciones que estamos haciendo en las instituciones, yo puedo hablar en la que yo estoy colaborando, pero creo que en muchos ámbitos del gobierno se está actuando de esta manera. Es decir, a ver, ¿dónde están las licitaciones? ¿Dónde está? Es decir, sí cuenta mucho cómo desde arriba no estás permitiendo la corrupción, estás buscando la manera de cerrarle camino a la corrupción, porque eso va a ir dándole otra dimensión. Entonces ahí sí
pues será un personaje o será otro personaje y los metes a la cárcel y resolviste el problema. Pero si los metes y esto sigue intacto, Sí. ¿no? Pues entonces simplemente se está reproduciendo y estás haciendo el cuento como nos lo contaron tantas veces, ¿no? Sí, sí. Ahora, también es importante el ejemplo, ¿no? Totalmente. A veces, por ejemplo, los que pensamos desde la izquierda nos preguntamos el caso de Julio Scherer, ¿no? O sea, allá hay incluso un libro que documenta la red de corrupción no que creó, sino que adoptó, ya estaba creada la red de corrupción y que él adopta en el Poder Judicial. Sí. Y vemos que el presidente se da cuenta de la red y lo despide. Esto no sucedía en otros sexenios. Sin embargo, no hay castigo y nos quedamos perplejos. Mira, yo creo que hay una relación muy dialéctica y muy contradictoria entre la honestidad y la deshonestidad y la corrupción, pues, ¿no? Yo sí creo que si tú tienes, que en un sistema tengas gente corrupta, envilece a todo el sistema. Pero en un sistema de corrupción que metas gente honesta, le complica todo el manejo a los señores que están en el juego de la corrupción. Sí. Y aquí lo que importa, por supuesto, es qué tanto pesa, al final de cuentas, la honestidad y qué tanto pesa la corrupción. En un sistema corrupto, bueno, por supuesto, los honestos siempre quedaban recluidos y en su esquinita tratando de hacer alguna denuncia pública, ¿no? En un sistema en el que se impulsa la honestidad, los corruptos tendrían que, es decir, lo ideal es que los corruptos queden fuera del sistema, pero que por lo pronto queden agazapados y queden en minoría. Además, ¿no? tocando un tema muy importante para entender la dificultad de erradicar la corrupción, un sistema judicial que es también corrupto, es parte de esa corrupción. Entonces, fíjate, a lo mejor denuncias, Sí. como se ha denunciado, y te los deja el juez libre al tercer día porque el expediente no, aquí le faltó y no puso la hora. Y ahora adecuada. imagínate Sí, eso con un aparato, con una trama de corrupción en la que está ligada el Poder Judicial. ¿En manos de quién pones el proceso? Ese es el tema, por eso sí tenemos que ir. El siguiente paso importantísimo es la transformación del sistema de justicia en México. Sí, porque aquí hay un problema gordísimo. Fíjate, el aparato judicial sí se tarda más que los otros aparatos del Estado en transformarse, en cambiarse. Al presidente lo cambias cada 6 años, al Senado cada 3, a la Cámara de Diputados cada 3, los jueces cambian cada 15. Y obviamente representan estructuras e intereses del viejo régimen. Entonces, cambiar eso, por supuesto, que toma tiempo, pero por supuesto que es indispensable. ¿Cuáles son las noticias que obtenemos, que recibimos del Poder Judicial? Que soltaron a un narco, que dieron un amparo a favor de una multinacional, que liberaron a los corruptos. Cuentas de García Luna para que se los lleve su cómplice principal. Pues se los lleven. Sí. No, es increíble. Nuestras narices, el Poder Judicial cobijando la corrupción. Sí, porque fíjate, tu pregunta es muy buena, pero parte todavía de la lógica de que el presidente lo puede todo en el país. Ajá. Si hay división de poderes y si el Poder Judicial tiene su peso en este proceso, pues también tienes que cambiar el Poder Judicial para poder hacer justicia. Ahora, los candidatos, eso se dijo en el foro, hay que elegir distinto a los candidatos de Morena, ¿no? Que esto es un run que está en las bases mismas de Morena, ¿no? Los jóvenes dicen, ¿por qué ponen a estos avesados políticos, pero que son corruptos, que tienen un historial de corrupción? ¿Tendría que revisar Morena su forma de elegir a los candidatos? Pues sí, y lo hace constantemente. Sin embargo, sí, mira, hay un problema que es inherente al proyecto. Morena es en realidad un frente amplio contra el neoliberalismo. Eso es lo que es un frente amplio. Sí. Y esto implica que sí necesita de alianzas, sí necesita de otros actores, ¿no? Para poder seguirse consolidando y creciendo. Y hay estados en los que no puedes avanzar, ¿sí? Entre otras cosas porque no tienes cuadros experimentados o cuadros que siquiera entiendan el proyecto, ¿no? Cuadros de los que puedan ser candidatos a gobernador. O que puedan ganar. Lo vimos en Coahuila,
En Coahuila teníamos 3 candidatos, perdón. Los 3 candidatos a mí no me gustaban. No me gustaba ni uno. Sí. No me gustaba Guadiana, que es el que quedó. No me gustaba el siguiente, que era un panista que salía del PAN, había salido del PAN una semana antes. Y tampoco, el que más me gustaba era Mejía Verdeja y resultó el peor, ¿no? Porque es un cuate que traiciona y que dice que va a aceptar los resultados de la encuesta. Bueno, ¿ahí qué haces? Sí tienes un problema, sin lugar a dudas. Un problema que es, incluso vamos allá, Fis, que es el tema de que la política también se corrompió. Sí. Como sistema también. Sí, ¿no? claro. Entonces, tú necesitas ir haciendo cambios de mucho más fondo. Cuando Morena dice, voy a consultar a la población, a lo mejor sale muy defectuoso ese proceso, Sí, claro. pero es rompiendo estas amarras que tenía una política en donde tú le metiste todo el dinero del mundo a los candidatos, a los partidos, a los funcionarios, carretadas de dinero. Entonces, ya recoges a los ambiciosos de una sociedad, no a los que tienen ideas, los que quieren proponer, sino los que están detrás del botín. Sí. Y eso se convirtió en la llamada transición, en un botín. Hicieron de la política no solamente una cosa muy restringida a los cambios electorales, sino además de mucho dinero. Ahora, antes era igual con el PRI, solo que estaba cerrado el club. Ahorita, no, en la transición se abrió el club, ya se podía competir, que fuera el PAN o el PRI o el PRD. Pero fíjate que en esos años todavía se aumentó mucho el dinero. Sí, escaló, el tamaño de la corrupción escaló. Funcionarios del INE o de los funcionarios del INE, esos sueldos son muy especiales. Bueno, y además lo que robó Peña no se compara con lo que robó López Mateos, por decir algo. Pues sí. O sea, se volvieron muy ambiciosos, es que aquí, ¿no? Se hizo además de eso, sí se hizo un sistema diferente. Esto que decíamos, que decía Fisgón al principio, sí es un esquema del neoliberalismo, sí es una manera de operar de este régimen. Viene de una crisis económica, el viejo esquema o modelo económico, y entonces de lo que se trata es de ver cómo es la ganancia rápida y mejor. Entonces es despojando a la sociedad. Mega, es decir, porque sí los números crecieron al absurdo. Uno de los grandes fraudes de tiempos de López Portillo fue el fraude de una compra de un barco por parte de Jorge Díaz Serrano. Y era un fraude de $10 millones, que es muchísimo, es una barbaridad, es una brutalidad, etc. Ahorita suena nada. Sí, claro. ¿De cuánto fueron los fraudes de la era de Zedillo, de la era de Salinas? Es decir, el caso del Divino eran algo así como $2,000 millones. Es decir, pasaste de 10 a 2,000. ¿Qué pasó ahí? Sí. Ahí claramente, ese cambio cuantitativo es claramente un cambio cualitativo. Sí. Eso cambió, eso se pudo hacer porque cambió la calidad del sistema, cambiaron las lógicas dominantes. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que recuperar la política como otra cosa. Sí. Eso es muy importante. Sí tenemos que ir a una reforma electoral, política, judicial, que saque el dinero de la política, que lo saque lo más posible, porque creo que eso será devolverle una actividad genuina de la sociedad y no un botín. Yo me pregunto si Morena no está en un juego realmente muy delicado y que donde la integridad misma de Morena y de la Cuarta Transformación podría ser dañada. Me refiero a esto. El PRI, en época de Miguel Alemán, se bajó de los caballos revolucionarios, se subió a los Cadillacs, abandonó el nacionalismo revolucionario, se volvieron empresarios los políticos, y a partir de allí se fue desapareciendo la ideología del PRI, se convirtió en una máquina para ganar elecciones, para hacer negocios desde el poder, salvo sus honorables excepciones. Después tenemos al PAN, que le sucedió en cámara rápida el proceso. Sube Fox al poder y muy rápido los priistas le proponen cooperar, que ya no persiga la corrupción, que él tenía en su escritorio los datos de Pemex Gate para encarcelar a varios priistas. Y renuncia a eso. Y de allí, 6 años después, tenemos
un secretario de seguridad que es capo del narco. Así es. Y se desapareció la ideología del PAN. Hay que preguntarle ahorita a los panistas, disculpa, ¿de qué se trata el PAN? Pero también siempre representaron a las élites económicas Es verdad. y políticas. Yo creo que uno de los pertrechos o de las fortalezas más grandes de Morena o de este proceso en general es que está mirando para otro lado. Eso es lo que tenemos que ver, porque Elvira, es pero no te los preocupa, intereses populares. ¿no claro te que me preocupa el veneno, el salitre que representa la corrupción? No, muchísimo, muchísimo. Lo que estoy diciendo es ¿Cómo no nos va a preocupar? qué antídoto también tienes cuando tú estás pensando en que la política es un servicio para la mayoría, que lo que estás ahí no es para enriquecerte, ni a enriquecer a otros, sino para resolver problemas de la población, para ver por los que más lo requieren, además. Ese es un gran antídoto, ¿no crees? A ver, pero yo creo Es que el cascarón se puede quedar vacío si entra la corrupción. No, por supuesto. El tema de la corrupción es clave y hay que combatirla a todo nivel, punto, sea cual sea. Pero yo sí creo que hay, es un proceso de transición. Y mira, aquí ocurre una cosa muy curiosa. México ha hecho varias transformaciones a lo largo de su historia. Y yo sí creo que lo que está haciendo López Obrador es que ha tomado nota de cómo se dan las otras transformaciones. Porque, fíjate, una cosa es que tú llegues al Ejecutivo y otra cosa es que tengas el poder. Una cosa es que incluso tengas el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y otra cosa es que puedas hacer las transformaciones. Es decir, se necesita, es un entramado muy complejo el que te permite hacer estas verdaderas transformaciones. Te voy a poner un caso muy sencillo. El Poder Judicial en México no cambió aún después de la Revolución Mexicana. Los mismos jueces que habían metido a la cárcel a los revolucionarios de 1906, el juez que metió a Juan Sarabia a la cárcel, seguía funcionando en 1927, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer estas transiciones. Y lo que estamos entendiendo ahorita y lo que estamos estudiando es cómo, es que es un proceso complejo y es en gran medida un proceso cultural. Entonces tienes que ir haciendo estos cambios y los tienes que ir haciendo con mucho cuidado y tienes que ir haciendo cirugía fina, tienes que ir haciendo operaciones finas para poder hacer realmente los cambios estructurales. Y mira, la izquierda durante años hizo mucha teoría alrededor de cómo tomar el poder, pero ha hecho en realidad poca teoría acerca de qué haces cuando llegas al poder. Y cuando llegas al poder, una de las cosas sobre las que tenemos que reflexionar, ¿sí?, es cómo lograr cambios que sean efectivos y que sean radicales y que sean de fondo, y cómo llegar al punto de no retorno en ciertos temas, entre ellos el de la corrupción. Lo que dice Elvira es totalmente, yo coincido, es decir, sí necesitamos introducir la ética a la política. Eso es un cambio que es clave. Claro. Tú metes eso y pues cambian todas tus coordenadas. Pero si ya no son los negocios, no, es que eso no es idealismo. Eso es también muy práctico. La ética tiene un sentido muy práctico. Es decir, perdón, si nos seguimos corrompiendo, esto se va a hundir. No, absolutamente. Pero la ética y la moral involucra grandes grupos. Y muy pocos se dan cuenta del bienestar del total del grupo. Por eso de ahí viene lo punitivo, ¿no? Claro. Hay que castigar a los que no lo entiendan. Yo he escuchado gente que dice, muy a la mexicana, bueno, mira, si Morena está transformando el país, está dando ayudas sociales, que roben. Y dices, no. Eso es no Esa conocer, es la cultura que hay. y es no conocer a nuestro país, la historia de nuestro país. Te apuesto lo que quieras a que esos no son de Morena, porque esa es la lógica que hay ahí, ¿no? Perdón, es una lógica increíble. Y yo creo que fíjate que en la medida en que se hace una sociedad, empieza a surgir las fuerzas, más que el castigo, la fuerza que te impide hacerlo. Esto que tú decías, en Morena hay un reclamo. Sí, bueno, en los más jóvenes. Importantísimo que exista, que se dé, que se desarrolle, que se prolifere la crítica, la suspicacia, que se hable en voz alta, las denuncias, ¿no? todo Creo lo que que se es muy habla. importante hablar en voz alta, porque la disciplina de los partidos en México ha sido que la corrupción no se habla. Bueno, nosotros hicimos, les doy un ejemplo, hicimos un programa, una entrevista con un joven abogado que fue el que
descubrió al cartel claro, inmobiliario de la sí. Benito Juárez. Increíblemente, la reacción de la mitad del público era de un odio tremendo porque habíamos descubierto a los corruptos. El mismo PAN, claro. corrijo, los mismos panistas renombrados, no hubo ninguno de ellos que salió y dijo, tenemos que limpiar la casa. Qué barbaridad, ¿no? Estos Sí. no pueden ser nuestros candidatos para la Ciudad de México. No. El reclamo era por qué habíamos hablado de esto. Bueno, es el país en donde hemos estado los últimos 30 años, donde la corrupción se da por entendido que todos los políticos son corruptos, todos, y la corrupción solo se usa para la guerra de los pasteles de lodo. Todos los días en la mañana puede haber voces que denuncien corruptelas, ilegalidades, injusticias. Yo creo que ya eso ya es un gran cambio. Si además del otro lado no das pues cualquier justificación o eso, y la sociedad está vigilante. O niegas el asunto. O niegas el asunto, si no dices, hay que investigarlo, que se atienda, que se vea, a ver qué dice fulanito secretario o fulanita. Es decir, eso es lo que es importante. Hablen, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos a hablar de cómo llegar a los puntos de no retorno. Vamos a un corte y regresamos. Claro. Segalmex. Qué bueno que lo toques. Segalmex, un robo de 9,500 millones de pesos que amenaza ser el gran robo de este sexenio. Así es. ¿Qué va a pasar? Que no va a quedar impune. No va a quedar impune. No va a quedar impune. Hay ya gente en la cárcel, una investigación de fondo, ya se sabe exactamente de qué cantidad estamos hablando. Hay un en curso y que lo presente el presidente ante toda la nación, con todos los actores ahí presentes, con la posibilidad de que le preguntes lo que quieras, te habla de que no va a haber impunidad. No va a haber. Que eso es lo más Los importante. vamos a ver tras las rejas, Ya a los responsables. Ya están varios, algunos. Ya están varios, sí, bastante. Primero, ¿cuáles son los puntos de no retorno? Esos que cuando los veamos, digamos, ya cambiamos a otro nivel de civilización en México. Mira, es muy complicado llegar a los puntos de no retorno. Incluso hay procesos de transformación que no llegan jamás al punto de no retorno. Así es. ¿No? Pero, por ejemplo, lo ves claramente en la Revolución Francesa. Hubo un momento en el que tú decías, bueno, ya no va a regresar la monarquía. Y sin embargo, la monarquía regresó. ¿No? Es decir, regresa en 1815, ¿no? Y lo que sí es cierto es que dura poco. Y cuando se verifica ese proceso es cuando te das cuenta que ya llegaste al punto de no retorno. ¿Cuándo se llega al punto de no retorno dentro de la Revolución Francesa? Después de la década de 1830, muchos años después. Ahora, ¿cómo llegar al punto de no retorno? Pues es muy simple, es decir, cada periodo, cada sistema implanta un sentido común, lógicas que son así abrumadoras que definen el comportamiento de la gente y cosas en las cuales ya la gente ni siquiera reflexiona. Sí, las creencias. Entonces, básicas. lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese sentido común neoliberal. Yo digo las prácticas. Sí, pero es porque parte yo de creo eso. que las sí, Pero pero es las parte de prácticas eso. luego se nos olvidan y parece que todo fuera rollo. Y no es solo narrativa, solo otra manera de decir las cosas, sino de hacerlas. Sí, yo creo que la sociedad eso es lo que tiene dificultad. Esos procesos en donde toda la sociedad hace las cosas de otra manera, porque aquí, bueno, finalmente lo que explica que la monarquía quedara atrás, pues es que emerge una clase dominante, claro. que esa es la que viene con todo el empuje, ¿no? Los empresarios, los capitalistas, bueno, pues esas tienen otras prácticas que van entrando a la sociedad. Con dificultad porque efectivamente los privilegios tienen su gran peso y se reproducen. A ver, Elvira, pero las prácticas forman parte del sentido común. Eso está clarísimo. O al revés. Sí, pues las dos cosas son ciertas, pero van indisolubles. Van indisolubles. Son indisolubles. Pero hablamos muchas veces nada más de la primera y no de la otra, porque lo que tenemos que ver es cómo hacemos una sociedad más justa. Eso es a lo que voy, que sí la justicia, sí eliminar privilegios, sí ver por los trabajadores, por los campesinos, y eso erradica estas prácticas. Hace otra manera de ver. En la era neoliberal se implantó un sentido común que era
totalmente centrado alrededor del individuo. Lo que era bueno para el individuo estaba bien y la sociedad no existía. Y el la único comunidad marcador era el no dinero. Existía. Y el único marcador era el dinero. Era el éxito personal, La el religión dinero. del dinero. Exacto. Y entonces eso se reflejaba hasta en los anuncios de las escuelas. Una escuela de líderes, un proyecto de excelencia y calidad, hasta te decían los buenos días que tengo un excelente día, como si eso fuera realmente es decir, no tengas un día mediocre, la misma prédica de los ganadores, ¿no? Sí, claro. Que todavía la derecha recurre a ella, ¿no? Un partido de ganadores. Y eso, fíjate, ese sentido común fue a contrapelo de todo lo que ha sido la historia de México, porque la historia de México fue una historia, ha sido una historia de hacer comunidad. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Fue la revolución que establece el proyecto del Estado de Bienestar, fue un proyecto social. Entonces, sí tuvimos en México una lógica, es decir, como valores dominantes, los valores de la sociedad, los perdimos en la era neoliberal. Empiezan con la modificación al 27 para acabar con los restos de la comunidad. De hecho, empieza antes, empieza con la entrada de México al GATT. Pero el caso es que con Miguel Alemán, empieza con Miguel Alemán. Es acabar con esa comunidad, esa base material comunitaria que tiene México. Necesitamos poner lo social en el centro. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y el tema es muy claro. Lo social siempre será un valor superior al individual, porque la suma de los intereses del individuo no es lo que le importa, no son los valores de la sociedad, no es lo que marca el bien de la sociedad. La sociedad tiene una lógica propia y hay que hacerle caso, porque solo vamos a poder sobrevivir en sociedad. Sobre todo que estamos enfrentando toda una serie de cambios brutales que fueron acelerados por el consenso de Washington, por la brutalidad del sistema financiero, que nos llevaron a migraciones históricas, a deterioro ecológico brutal, al cambio climático, a crisis económicas recurrentes. Bueno, ya hasta la ONU está diciendo que ese sistema fue un fraude. Bueno, fue un fraude, entre otras cosas, porque se centró en lo individual. Tenemos que regresar a la defensa de los valores colectivos. En el momento en el que estamos llegando a ese punto, estamos llegando a uno de los puntos de no retorno. Sí. Se nos acabó el tiempo, todo lo bueno se acaba. Termino con algunas preguntas del foro, de los jóvenes del foro. ¿Por qué está Peña Nieto impune? Que yo lo podría traducir a ¿por qué estuvo García Luna impune en México? ¿Cuándo veremos un gran capo de la corrupción en la cárcel? Son preguntas del foro muy válidas. ¿Por qué Peña Nieto no está encarcelado? Bueno, porque hubo una consulta y era vinculatoria. Y no ganamos, yo fui a votar. No lo ganamos vinculatoriamente. ¿Y por qué necesitábamos esa fuerza? Porque tú podías acusarlo. Pero si estamos viendo cómo está el Poder Judicial. Oye, pero qué sintomático que la gente no haya ido en hordas a votar para que se encarcelen a Peña Nieto. No sabía de qué se trataba también ese ejercicio. No sé, pero claro, no queda la duda, de todos modos, a lo mejor por ahí no. También, hubo un poco de boicot por parte del INE incluso. Y a lo mejor hay una inteligencia de decir, bueno, ¿y qué ganamos estrictamente, no? Cuando un personaje, yo insisto, cuando esto es general. Oye, como 19,000 millones de dólares hubieran sido bien útiles. Hubieran sido muy buenos. Sí. No, yo también fui a votar, ¿eh? Sí ocurre con frecuencia que una decisión de este tipo sí te lleva a unas lógicas de un desgaste brutal. Sí. ¿No? Y te lleva a enfrentamientos a muerte con los actores y despiertas cantidad de demonios. Sí. Entonces, yo sí creo que lo que dice Elvira es correcto. Se hizo el intento, se planteó, no tuvo el empuje social necesario para validar la consulta, porque no es nada más el tema de que si era vinculatoria o no, sino que es el empuje social. No fueron 90 millones de mexicanos en masa a votar por este proceso. Claro. No fue como la gente cuando iban a expropiar petróleos, ¿no? Sí, claro. No fueron a poner sus anillos y sus aretes. Y tienes además un poder judicial en el que no puedes confiar, porque se hacen grandes esfuerzos por meter procesos, por meter gente a la cárcel y los jueces los salcan porque porque la dirección estaba mal, porque dice 11 bis cuando vive en el 11 y resulta que es el mismo edificio. Digo, esas cosas sí pasan. Esa es la manera de la impunidad en México, ¿no? Sí, claro. Los documentos errados. Por eso es crucial el cambio al Poder Judicial.
Segalmex. Qué bueno que lo toques. Segalmex, un robo de 9.500 millones de pesos que amenaza ser el gran robo de este sexenio. Así es. ¿Qué va a pasar? Que no va a quedar impune. No va a quedar impune. No va a quedar impune. Y hay ya gente en la cárcel, una investigación de fondo, ya se sabe exactamente de qué cantidad estamos hablando. Hay un en curso y que lo presente el presidente ante toda la nación, con todos los actores ahí presentes, con la posibilidad de que le preguntes lo que quieras, te habla de que no va a haber impunidad. No va a haber. Que eso es lo más Los importante. vamos a ver tras las rejas, Ya a los responsables. Ya están varios, algunos. Ya están varios, sí, bastantes. Pues se nos acabó el tiempo, Elvira, Rafael. Quiero decirles que los electores que generalmente votamos por la izquierda, los consideramos a ustedes como parte principal del sector puro de Morena. También los llamamos los idealistas. No es un elogio, te subrayo, no es un elogio. ¿Por qué? Para que no salgas de aquí creyéndote mucho. Y qué bueno que están ustedes decididos a enfrentar la corrupción. Yo creo que librarán una batalla titánica. Gracias. No, gracias, Elvira. Gracias, Rafael, otra vez. Al contrario, gracias a ti. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.